giorni al mare, via dalla città, finalmente insieme noi due soli, sveglia accanto a te, poi dopo il caffè, passeggiate mano nella mano. Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés. Ricche di magia, ogni posto è buono per un bacio. Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera, en Radio María, donde analizamos tantos eventos históricos ocurridos a lo largo de los años, en una semana como esta que abrimos ahora con un servidor de ustedes, Luis Antequera, y Mariate Aragonés. Una semana que no es una semana cualquiera, 7 días, 7 giorni, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes. Porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías. Comencemos pues. Pues allá vamos. Come due bambini. En el año 1472, al no poder pagar la dote de la princesa Margarita de Dinamarca, que había casado con el rey de Escocia, Jacobo III, el rey Cristian de Dinamarca y Noruega, que constituían entonces un único reino, le entrega a Escocia, en pago de la misma, las islas Shetland y Orcadas, que habían formado parte del reino escandinavo durante nada menos que 5 siglos. Todavía al día de hoy existe en esas islas un cierto irredentismo escandinavo que toma en consideración un hipotético retorno a Noruega. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas 2 generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En el año 1524, 11 años después de haber sido descubierto por Vasco Núñez de Balboa, el rey Carlos I de España ordena estudiar la posibilidad de unir el Mar del Sur, es decir, el que hoy conocemos como Océano Pacífico, con el Océano Atlántico, y todo ello por el Istmo de Panamá, en el que es el primer antecedente de una de las grandes obras de ingeniería de la historia, la que se acometerá en 1914 por el ingeniero francés Ferdinand Lesseps. La razón por la que los españoles no llegan a intentar la ejecución del proyecto al final será de tipo más estratégico que ingenierístico, al percatarse estos de que haberla llevado a cabo habría concentrado en un espacio geográfico muy pequeño y difícil de defender el ataque de todas las potencias, espacio cuya pérdida habría puesto en grave peligro el dominio español sobre los mares.
Y hoy dos marinos, iguales o diferentes. Nos lo aclara el gran Alberto Hernández. Durante la evangelización y conquista de América, los almirantes españoles hacían un juramento al rey que antes perderían la vida que rendir un navío. Estos almirantes provenían de la nobleza, eran figuras relevantes en la historia de España. Hubo uno, Juan Benavides Bazán, que era sobrino nieto del gran don Álvaro de Bazán, el vencedor de Lepanto. Y este desarrolló desde muy joven su carrera marítima. Y bueno, en el año 1615 es ascendido a almirante. Y en 1620 es capitán general y es el encargado de hacer la carrera de Indias. Esto es decir, el que llevaba los barcos de Veracruz a Sevilla. En el año 1628, en septiembre, se encontró con una flota holandesa mandada por Pierre Heim, que tenía 30 velas. Los españoles solo tenían 4 galeones y el quinto era la capitana. El marino español no estuvo dispuesto a enfrentarse con ellos. Pensó que era lo más seguro refugiarse en la bahía de Matanzas y descargar el tesoro y, bueno, esperar tiempos mejores. Y eso hizo. Pero nada más llegar a tierra, la tripulación huyó cobardemente y el tesoro se quedó en los barcos. Llegaron los holandeses y se llevaron los barcos que estaban cargados de tesoros y el resto de barcos que había en la bahía de Matanzas los hundieron. Fue el mayor desastre de la historia de la carrera de Indias. Para España fue un duro golpe, no solo porque se estimó la pérdida en 20 millones de ducados de oro, sino porque el prestigio de la Armada Española quedó en entredicho. En 1629, Juan Benavides se presentó en España y efectivamente nada más llegar fue hecho preso y fue enterrado en la cárcel. Hay dos cosas que la sociedad española no toleraba en aquella época, y era la traición ante el enemigo y la cobardía. Este fue acusado de las dos cosas y fue condenado a muerte. Pidieron indulto por él, diciendo que era nieto del gran almirante castellano, pero todo fue inútil. 5 años más tarde sería pasado por el puñal en Sevilla. En los últimos años de su vida se comportó de una manera austera y digna. No hacía nada más que lecturas religiosas, se dejó barba que le llegaba hasta la cintura y en el momento de morir sus últimas palabras fue: hágase la voluntad de Dios y lo mandado por su majestad el rey. Esta es la ley. Fue un hombre que tuvo mala suerte. Quizás en otra circunstancia, probablemente, si se hubiese salvado, hubiesen dicho que desembarcar fue un éxito completo. Me viene a la memoria otro marino español, que es el almirante Cervera. Este sí, en Cuba se portó con una total ineptitud, incluso yo diría que cobardía, puesto que se rodeó de buenos nadadores y cuando fue bombardeado por los americanos se lanzó al mar y alcanzó la costa a nado, dejando su tripulación en manos de los americanos. Pero es la diferencia. El primero pertenecía a una monarquía en que los reyes eran íntegros y morales, y en el segundo era de una España ya en descomposición, que el gobierno era todo corrupto, y así le fue. El primero fue ajusticiado y el segundo honrado como un gran héroe, aunque perdió la batalla de una forma miserable. Y ya está con nosotros el galeno historiador Luis Aguilera. ¿Qué nos traes hoy, tocayo? Buenas noches. Hoy vamos a hablar de la batalla naval de las Dunas de 1639.
El día 21 de octubre de ese año tiene lugar esta batalla naval en los Downs Bajíos de la costa de Kent, Inglaterra. En el verano de ese año, el conde duque de Olivares preparó un envío de tropas y suministros al ejército de Flandes. Desde 1621, los Estados Generales dominaban las aguas del Canal de la Mancha y la Armada Española evitaba conflictos directos con la flota holandesa, limitándose a atacar sus barcos mercantes con corsarios realistas desde sus bases en Dunkerque y Ostende bajo dominio español. El conde duque esperaba con esta armada llegar a un conflicto directo con los holandeses y que su historia les obligara a unas negociaciones de paz con los Estados Generales. Con ese fin partió desde La Coruña la Armada Española al mando de don Antonio Oquendo con unas 100 naves procedentes de distintas escuadras de nuestra península, Italia, Dinamarca, Alemania, con 20.000 hombres, y se le añadieron 12 navíos ingleses contratados como transporte. Para el conde duque, estos barcos y dotaciones estaban en estado excelente de preparación y adiestramiento. En cambio, para el almirante Feijóo de la escuadra de Galicia estaban faltos de todo. La gente era forzada, había pocos artilleros y con muy poca experiencia. El día 31 parten a su destino, dejando a los transportes ingleses a navegar a su aire, lo que fue un grave error, porque navegando sueltos y sin apoyo de la armada fueron apresados por los holandeses con pérdida de 1.070 hombres. A la entrada del Canal de la Mancha les esperaba el almirante holandés Martin Tromp. El día 15 de septiembre se producen los primeros encuentros y escaramuzas de ambas escuadras durante 2 o 3 días, sumándose cada vez más navíos a las fuerzas holandesas. Al agotarse las municiones, ambas escuadras se retiran para reaprovisionarse, los holandeses a Calais y los españoles a las dunas de Kent entre Dover y Deal, confiando en la neutralidad de Inglaterra. En ese momento, cuando llegan al fondeadero elegido, se produce un enfado inglés por no saludar Oquendo a la bandera inglesa del almirante Pennington, cediendo Oquendo ante la situación. Los ingleses facilitan el fondeadero y se interponen entre las escuadras contendientes. Durante unos días, Oquendo se reaprovisiona con 13 fragatas y pataches que el día 27 de septiembre, y aprovechando la niebla, logran escapar del bloqueo holandés y llegar a las costas de Flandes bajo dominio español, logrando municiones y suministros para la armada. Durante ese tiempo, la flota holandesa se refuerza aún más con navíos y 16 burlotes, llegando a contar hasta 103 galeones. El 20 de octubre, Oquendo recibe el primer suministro de pólvora, que fue escaso y se repartió entre los galeones. Tromp decide atacar antes de que los españoles acaben de aprovisionarse y, aprovechando la niebla y el viento a favor, lanza sus 16 burlotes incendiarios sobre nuestras naves fondeadas. Los barcos españoles pican amarras y tratan de hacerse a la mar, pero los incendios provocan un caos y el viento en contra y la niebla dificultan la salida, creándose confusión. Solo logran salir de la rada 21 barcos. Los demás quedan incendiados y embarrancados en los bajíos de las dunas. Los pocos galeones que logran salir de la ratonera se enfrentan a fuerzas 5 veces superiores. Al anochecer, algunos barcos logran desembarazarse y alcanzar puertos españoles en Flandes. Algunos, al verse perdidos, embarrancaron voluntariamente en las costas francesas o flamencas para no entregarse al enemigo. Las pérdidas españolas se estimaron en 43 buques y más de 6.000 hombres. Oquendo logró salvar la nave capitana y el estandarte real ante fuerzas muy superiores. Esta derrota supuso el fin de los intentos españoles para dominar el Canal de la Mancha. Buenas noches. Corriendo el año 1777 en España, Carlos III prohíbe el baile en el interior de los templos. No es la primera disposición en esa dirección. Ya en el siglo XVI, el Consejo de Castilla prohibía algunos espectáculos dentro de los templos, y a finales del siglo XVII, el rey Carlos II emitía una real cédula con nuevas prohibiciones. Es curioso porque así como la cuarta de las bellas artes, la música, le debe todo a la Iglesia, su gran patrocinadora a lo largo de la historia, la sexta, esto es, la danza, ha sido siempre mirada con recelo desde la institución fundada por Jesucristo, como demuestran, entre otras muchas, estas medidas que se han señalado ya.
En 1790, la Revolución Francesa prohíbe los conventos y las órdenes religiosas, convirtiendo por ley a los religiosos en ciudadanos corrientes. Unos meses antes se habían confiscado todas las tierras del clero y el 12 de julio se aprobará la llamada Constitución Civil del Clero, que sustituía al antiquísimo Concordato de Francia con la Iglesia, un concordato que databa del año 1516, casi 3 siglos de vigencia, pues. La nueva Constitución obligaba al clero a jurar los principios de la Revolución, algo a lo que 80 obispos y la mitad de los sacerdotes se negarán. El 5 de abril de 1791, el Papa Pío VI declara la Constitución como herética y obliga a los obispos y sacerdotes que habían jurado retractarse, lo que origina un proceso violentísimo de persecución religiosa. La Constitución Civil del Clero será definitivamente abolida por el Concordato con Francia del año 1801. Se llama Concordato al convenio o acuerdo que regula las relaciones entre la Iglesia y los distintos estados cristianos del mundo. Dentro del mismo marco de la Revolución Francesa, en el año 1798, el mariscal francés Louis-Alexandre Berthier, por orden de Napoleón, destrona a Pío VI de la silla de Pedro y lo envía a Valence-sur-Rhône, en Francia, donde el anciano pontífice, que se opuso firmemente en todo momento a su secuestro y que será maltratado por los franceses, morirá el 29 de agosto de 1799. En Roma, entre tanto, se instala la llamada República Romana, que apenas va a durar 1 año y 8 meses. Un régimen similar, una nueva república, volverá a instaurarse en la Ciudad Eterna medio siglo después, en 1849, para llegar así a la definitiva disolución de los estados pontificios en el año 1870, con la llamada Unidad Italiana acometida desde el Reino de Piamonte, Cerdeña, en el que reinaba Vittorio Emanuele II. Ha sido la noticia de Lula. Son fechas muy propicias para el género de la ópera, ya que en 1724 se estrena en Londres la ópera Giulio Cesare, una de las 43 compuestas por el gran compositor alemán, que sin embargo realiza lo mejor de su obra en Inglaterra, Georg Friedrich Händel. Y en 1907 en San Petersburgo la que se estrena es la ópera La ciudad invisible de Nikolai Rimsky-Korsakov. Así que con tan fausto motivo el capricho español del autor ruso acompañará hoy nuestro natalicio. Una obra que, ya verán ustedes, refleja bien cómo se contempla desde Rusia el carácter español alegre y jovial. En el año de 1928, bajo el gobierno de Tanaka Guchi, celebra Japón sus primeros comicios ordinarios, en este caso para la Cámara Baja. Hasta ese momento solo los hombres podían votar y además había que pagar un impuesto de 10 yenes para hacerlo. La cantidad se irá rebajando progresivamente hasta los 5 y luego los 3, pero la reforma de la ley de elecciones a la Cámara Baja de 1925 elimina completamente el requisito, con lo que todos los hombres, ojo, hombres, no mujeres, mayores de 25 años, obtienen así el derecho al voto. Que quieres volvernos a escuchar porque no puedes esperar hasta la próxima semana, que te perdiste un programa y no te lo perdonas, que quieres mandarle el programa a un amigo tuyo al que sabes que le va a gustar.
No te preocupes, todo tiene solución. ¿Conoces nuestro podcast? Introduce en la red Podcast Radio María, esta no es una semana cualquiera, y entrarás en el mundo mágico de la historia, con todos los programas que hemos emitido hasta la fecha. Miles y miles de minutos de historia de la buena, contada con honestidad, con rigor, de manera escueta y entretenida. Ya sabes, el podcast de Esta no es una semana cualquiera. Para oír la radio cuando tú quieras, donde tú quieras y con quien tú quieras. En 1947, Lord Mountbatten es nombrado por el gobierno de Clement Attlee, del Partido Laborista, administrador colonial británico de la India, de hecho el último. Mountbatten acelerará las negociaciones para la independencia del gigantesco país, con 1.300 millones de habitantes hoy, y promoverá la partición de su territorio en dos países distintos: la India, con una población mayoritaria de religión hinduista, y el Pakistán, con una población mayoritaria de religión islámica, lo que no quita para que en ambos países quede formada una minoría de la otra religión, y con un problema añadido, la región de Cachemira, que se disputan ambos países. Lord Mountbatten será también el mentor del príncipe Carlos, actual rey de Inglaterra como Carlos III, y terminará sus días víctima de un atentado del IRA en un barco en el que Lord Mountbatten navegaba y en el que el terrorista Thomas McMahon, miembro del IRA, había introducido la noche anterior una bomba que lo destrozó por completo. Junto a Mountbatten se hallaban su hija Patricia con su marido John y sus hijos gemelos Nicholas y Timothy, la madre de John, Doreen, y un tripulante. Tanto los niños como la madre de John murieron también víctimas del atentado. Solo un detalle más. El apellido Mountbatten de Lord Mountbatten proviene de una transliteración del apellido originario de la familia, el alemán Battenberg, que era, de hecho, también el de la reina de España Victoria de Battenberg, casada con Alfonso XIII, ya que Battenberg significa Monte Batten, esto es, Mountbatten. Transliteración realizada en tiempos de la Primera Guerra Mundial que enfrentó a los ingleses contra los alemanes. Y hoy nuestro colaborador Íñigo Castellano Barón nos trae un testimonio tan estremecedor como impagable, la historia de su propia familia, a la que tocó vivir con la mayor intensidad y el más indeseado de los protagonismos, uno de los momentos más terribles y penosos no sólo de nuestra historia reciente, sino de toda nuestra historia, lo que llaman los historiadores una verdadera fuente primaria. Nada importa, solo Dios basta. Estos enunciados escritos respectivamente por mi tío, el monje trapense San Rafael Arnaiz y Barón, y Santa Teresa de Jesús, estuvieron prendidos a fuego en muchos corazones, dándoles la fuerza de la fe inquebrantable para afrontar la muerte en la plena confianza de su trascendencia eterna. 1936, Madrid. Cárcel Modelo, hoy Ministerio del Aire. 6 de noviembre. El frío de ese día tuvo una especial carga siniestra, sórdida como la de cualquier amanecer de una ciudad enloquecida, saturada de odios, ambiciones y venganzas asesinas. En el interior de la cárcel Modelo, en pequeñas y húmedas celdas, albergaban ancianos y jóvenes, presos de su social comunista Largo Caballero y de su jefe de gobierno, Negrín, Juan Negrín, quien armaron a las milicias populares deseosas por saldar cuentas pendientes. Camparon a sus anchas mientras en Madrid miles de ciudadanos permanecían en prisiones o escondidos en lugares insospechados, en bajadas o en checas donde eran torturados. Santiago Carrillo, a la sazón jefe de la Comisaría de Orden Público, firmó unos papeles con membrete. Eso fue todo el procedimiento judicial.
El jefe de la milicia popular acababa de obtener el plácet para iniciar la primera saca y consiguiente paseillo. Para él fue un honor iniciar el aquelarre de sangre inocente. En la cárcel Modelo se dio las instrucciones y en el amanecer del día 7 una expedición se encaminó a la localidad próxima de Paracuellos del Jarama para cumplir con las órdenes previstas. Entretanto, la duquesa de Sesa, sabiendo que sus hijos Ramón Osorio de Moscoso, conde de Cabra, Gerardo, conde de Altamira y Javier, conde de Trastámara, entre 26 y 36 años de edad, se hallaban en la lista negra por el mero delito de haber nacido, como recitara Calderón de la Barca en su tragedia de La vida es sueño. Logró de un compasivo guardián hacerle llegar la carta de amor de una madre desgarrada que sabe que sus hijos van a morir de manera inmediata. Al poco recibiría una respuesta de su hijo Ramón. Querida mamá, no te preocupes por mí. Me encuentro muy bien, pues estoy en estado de gracia. No fue suficiente para el dolor de una madre aquella respuesta, pero ciertamente la confortó sobremanera, permitiéndola asimilar el cruel destino al que se enfrentaban. Día 7 de noviembre de 1936. La humedad y falta de un mínimo gesto humanitario hacían imposible sujetar el alma para que no se escapara en suspiros o lamentos. Solo la fe, cuando no la dignidad, te permite andar de pie sin llegar a caer. Los cerrojos de la celda se abrieron con un chirrido estremecedor. Los 3 hermanos salieron conocedores de su viaje final. El paso forzado al que se les obligó a andar iba precedido por la guadaña de la muerte encarnada en aquellos milicianos. No hubo piedad ni sentimiento humano alguno. En un segundo corredor fueron sacados otros 2 presos más, Ignacio Castellano de Mazarredo, hijo del conde de Castellano marqués de Montemolín, y un hombre de edad avanzada, su tío el general Antonio de Mazarredo. Desde ese momento comprendieron que compartirían juntos su último viaje. Al amanecer subieron a la camioneta con otros presos empujados e insultados por milicianos con groseras palabras que les anunciaban burlescamente lo que les esperaba. El pueblo de Paracuellos dormía todavía, ajeno a la tragedia. A la macabra expedición se unieron 2 camionetas más dirigiéndose hacia el arroyo San José, en la vega del río Jarama, donde una gran fosa excavada esperaban recibir los cuerpos puestos al borde de la misma. Sonaron los tiros y en cada tiro un inocente cayó, muerto o herido. No se comprobaba. La fosa se cubrió con los cuerpos y estos con la tierra. El aquelarre terminó y el regocijo de las milicias se hizo patente. En Valencia, al mismo tiempo, otro joven hermano del anterior, de 26 años de edad, José Luis Castellano de Mazarredo, era sacado igualmente de una sórdida celda por ser jefe de Juventudes Monárquicas. Supo con cierta antelación su fusilamiento, quizás 48 horas antes, o más, suficiente para llegar a escribir su último pensamiento de fe inquebrantable al Sagrado Corazón de Jesús, que meses antes en el Cerro de los Ángeles, su estatua fue fusilada por un grupo de milicianos. Decía así: Sagrado Corazón, que en una cumbre de la parda meseta castellana te levantas teniendo por techumbre del celaje español la filigrana. Sobre la tierra que calcina el sol, leí bajo tus pies, reino de España. Y al leerlo, Señor, vibró mi entraña de hidalgo, de creyente y de español. Tú reinarás, Señor, pese al sudario en que revolver pretenden nuestro celo, el odio ateo y el furor sectario. Que ante el incendio que amenaza al cielo, nos dio Nuestra Señora por consuelo las lágrimas que forman el rosario. Desde ese mismo lugar, en la explanada de hoy Ministerio del Aire, hace pocos años, junto a uno de mis hijos, volví a jurar bandera en recuerdo de mis 5 tíos, por parte de mi padre y madre, y de mi tío abuelo. Las matanzas de Paracuellos fueron clasificadas como las mayores ocurridas en la retaguardia republicana. Para el escritor Paul Preston, las sacas y ejecuciones conocidas bajo el nombre genérico de Paracuellos constituyeron la mayor atrocidad cometida en territorio republicano durante la Guerra Civil Española. Toda mi familia perdonamos el asesinato de nuestros mencionados tíos, siendo nuestro más ferviente deseo que la herencia de aquella guerra fratricida siga guardada con respetuoso silencio y sentimiento en el alma de todos los compatriotas españoles que desde tiempo nos unimos para una España mejor. Si la memoria es un atributo del ser humano, el perdón es una virtud que nos hace menos esclavos de nuestras pasiones y más libres de pensamiento. Que el eco del pasado no divida nuestro presente, que la memoria nos enseñe y el perdón nos una, porque solo en la concordia hallaremos la verdadera victoria. Muchas gracias, Íñigo, por tu testimonio sincero y veraz, lleno de recuerdo y de datos, como los buenos historiadores, pero también de concordia y de franco perdón, como los buenos cristianos.
Y hoy el rapsoda de la historia, Guillermo Arróniz, en su ciclo de faraones, le dedica un segundo soneto a Amosis I. Mariate, Luis, queridos oyentes, espero que estéis estupendamente. Hoy vamos a hablar de Amosis I. Y diréis, pero si ya nos habló la semana pasada. En realidad, Amosis I es una excusa aquí para hablar de lo que para Egipto suponía la unión de las dos tierras, estos periodos llamados imperios, antiguo, medio y nuevo, en los que un faraón con fuerte poder unía el Egipto del norte y el Egipto del sur, Alto y Bajo Egipto, de forma que podía hacer frente no solo a las amenazas externas, sino pues organizar toda la recogida del grano, lo guardado en los silos de los templos para abastecer a la población cuando había malos años de cosechas, y sobre todo porque, como ya he mencionado en alguna ocasión, se pensaba que el faraón era un intermediario con los dioses, ya que él mismo era en sí un dios cuando se asimilaba a Ra. La cuestión es que gracias a esa intermediación, si los dioses estaban contentos, el Nilo tenía una subida adecuada, es decir, las aguas que bajaban del origen del Nilo eran ni muchas ni pocas, es decir, ni provocaban que se desbordase el río y pudiese anegar los campos de una manera negativa que no permitiese los cultivos, ni se quedaba demasiado corto dando cosechas muy breves, porque es el agua llena de limo del Nilo lo que da nutrientes a la tierra de Egipto y permite esas cosechas, ¿no? Egipto en realidad, si lo miramos, es una gran línea, que es el río, la línea azul, y a ambos lados hay una franjita verde, que es ese agua que da vida, el resto pues a ambos lados es desierto. Entonces, como Amosis I consiguió unificar de nuevo Egipto, expulsar definitivamente a los Hyksos y empezar algunas obras, aunque solo le quedaron 3-4 años después de haber luchado con los Hyksos y demás, pues tomó esta excusa para hablar de todo eso, ¿no? De cómo esa realidad hacía que Egipto tuviese bienestar, lo que hemos definido después los estudiosos como imperio, esos periodos de tiempo en donde hubo poder, estabilidad y orden. Y el poema dice: al sur, al norte, al este, el poder se extiende uniendo gnomos, dioses, gente. El Nilo es todo egipcio nuevamente, es Api despertando del ayer y dando el limo del amanecer a campos que agigantan la simiente, la tierra negra para el pan creciente, el trigo claro para el renacer. Amón te escuchó, príncipe valiente, te dio la victoria sobre el extranjero, el mando sobre el buitre y la serpiente, el don de la unidad más verdadero. Del nuevo imperio eres el primero, los siglos brillarán por tu ascendiente. En el capítulo del natalicio, en 1358 viene al mundo Leonor de Aragón, que casará con el rey Juan I de Castilla. Leonor es hija del rey Pedro IV de Aragón, llamado el Ceremonioso, y de su esposa, Leonor de Sicilia, una reina mucho más importante en la historia de España de lo que nadie pueda imaginar, pues terminará siendo la depositaria de los derechos al reino de Sicilia, que acabará vinculando Pedro IV a la corona de Aragón y luego, con los reyes católicos ya, a la de España, completando así la isla mediterránea, una vinculación a España
de nada menos que 321 años, más del doble de los que la isla lleva siendo italiana. Leonor será madre de 2 reyes, Enrique III de Castilla y Fernando I de Aragón, llamado el de Antequera, y morirá en el curso de su 3er parto a la temprana edad de 24 años. Viene al mundo en el año 1879 el gran escritor español Pedro Muñoz Seca, recordado por su vis cómica, autor de 2 centenares de obras de teatro, se dice pronto, entre las cuales La hilarante, La venganza de Don Mendo o Los extremeños se tocan, vilmente asesinado por las hordas republicanas en el año 1936 en el paraje de Paracuellos del Jarama, pueblecito madrileño en el que fueron asesinados por el solo delito de ser de derechas, católico, clérigo o militar hasta 5.000 personas y por supuesto sin juicio de ninguna clase. Su nieto, el también genial escritor recientemente fallecido Alfonso Usía, nos relata magistralmente la historia de un poemita de su genial e hilarante abuelo. Y nada más instalarse, falleció el portero. Y a la semana murió de melancolía, de pena, que esa muerte existe, la portera. Y heredó la portería el hijo de los porteros. Y entonces se presentó y le dijo: don Pedro, ¿usted sería tan amable de escribir un poemita para esculpir la tumba de mis padres? Era difícil porque no los conocía apenas, pero salió del paso con mucha dignidad. Fue tan grande su bondad, tal su laboriosidad y la virtud de los dos, que están con seguridad en el cielo junto a Dios. Y se desentendió. Y a la semana siguiente apareció otra vez el hijo de los porteros: don Pedro, ¿me podría escribir otro poemita? Y no le ha gustado, sí, a mí me ha gustado mucho y me ha emocionado una barbaridad. Pero al que no le ha gustado es al señor obispo, que dice que usted no es nadie para asegurar que están mis padres en el cielo junto a Dios. Y entonces don Pedro escribió una segunda opción que decía: fueron muy juntos los dos, el uno del otro en pos, donde va siempre el que muere, pero no está junto a Dios porque el obispo no quiere. También fue rechazada la opción y ya llegó la tercera y última, que decía: flotando sus almas van por el éter débilmente sin saber qué es lo que harán, porque desgraciadamente ni Dios sabe dónde están. Y ahí están los pobres porteros sin tumba, sin inscripción y sin nada. Ve la luz en el año 1926 Zinaida Martinovna Portova, partisana soviética que combatió durante la ocupación nazi de Bielorrusia, recordada por haber eliminado por envenenamiento a más de 100 nazis. Cuando fue capturada todavía fue capaz de acabar con el agente de la Gestapo que la capturó y de huir, pero nuevamente detenida fue ejecutada por los nazis. En 1958 recibirá la máxima condecoración soviética, siendo declarada heroína de la Unión Soviética. Y en el año 1927 el que viene al mundo es Sidney Poitier, actor estadounidense, uno de los primeros grandes actores de raza negra, protagonista de la inolvidable película Guess Who's Coming to Dinner? Adivina quién viene a cenar esta noche, según se tradujo en España, con Spencer Tracy, Katharine Hepburn
y Catherine Houghton, producida en el año 1967, año coincidente, quizás no por casualidad, con aquel en el que por fin en Estados Unidos, mediante la sentencia Loving versus Virginia, se pone fin a la prohibición de los matrimonios mixtos en 16 estados norteamericanos que aún la mantenían. Pues la película narra precisamente la situación que se produce en una familia acomodada norteamericana cuando la hija única anuncia a sus padres que se casa con un negro. A los efectos tampoco está de más recordar que solo 4 años antes del estreno de la película, en un ambiente de grave desorden público, en el que incluso fue necesario que el presidente Kennedy enviara a la Policía Federal a Alabama a proteger su entrada, tenía lugar el ingreso del primer estudiante negro en la universidad que lleva el nombre del estado, es decir, Alabama. En el capítulo del obituario, en el año 1194, abandona el mundo Tancredo, nacido conde de Lecce, que será rey de Sicilia entre 1190 y 1194, al ser hijo bastardo de Roger de Apulia, el hijo mayor del rey Roger II de Sicilia, unas pretensiones que hubo de hacer valer primero ante ingleses y franceses presentes en la isla, que tras una serie de concesiones parten hacia Tierra Santa y lo reconocen como rey de Sicilia, y luego contra Constanza, hija legítima del rey Roger II, y su marido, el emperador Enrique VI, los cuales, apoyados por la mayoría de los nobles sicilianos, después de 4 años de lucha, conseguirán capturarlo a Tancredo y destronarlo. Se halla enterrado en la bellísima Catedral de Palermo. Muere en 1431 Oddone Colonna, más conocido como Martín V, VI Papa de la Iglesia Católica, que lo es 14 años, entre 1417 y 1431. Nacido en una poderosa familia que había dado ya 27 cardenales a la Iglesia, aunque ningún papa todavía. En una época en la que la Iglesia se halla dividida en 2 y hasta 3 papados, Oddone milita en la línea legítima de los papas del Cisma, con Urbano VI y Bonifacio IX, pero abandona al sucesor de este, Gregorio XII, y en el Concilio de Pisa de 1405 elige al antipapa Alejandro V y luego al también antipapa Juan XXIII. En 1417 vuelve a participar en un concilio, el de Constanza, llamado a elegir precisamente el papa que había de destronar a Juan XXIII, siendo precisamente él el elegido. Por cierto, que como Oddone solo era subdiácono, se le ordena diácono el 12 de noviembre, sacerdote el 13 y obispo el 14, algo en lo que emula a aquel al que destronaba, Juan XXIII, que también recibió las órdenes el día antes de ser coronado papa, aunque luego se quedara en antipapa. Lo primero que se encuentra Martín es que ninguno de los 2 papas con los que correina, Juan XXIII y el español Benedicto XIII, el Papa Luna, abdica. El primero solo se someterá año y medio después, mientras que el segundo, Benedicto XIII, morirá en sus 13. La expresión mantenerse en sus 13
tiene su origen precisamente en la actitud del Papa Benedicto XIII de obstinarse en no abdicar, sin renunciar en ningún momento al papado y hasta teniendo un sucesor, el también español Clemente VIII, que sí se someterá en 1429. Resuelta así la cuestión del papado múltiple, Martín V reinará desde Constanza durante 2 años y medio, hasta que en 1418 parte para Roma, que se encontrará en ruinas. En Roma se mostrará como un restaurador urbanístico, para lo que cuenta con los grandes maestros toscanos del Renacimiento que apuntaba en lontananza. Lleva a cabo una política nepotista y gracias a un acuerdo con el condottiero Bracco di Montone, que dominaba el centro de Italia, incorpora a los estados pontificios las ciudades de Perugia, Asís, Todi y Yeso, aunque registra continuos problemas con la también pontificia Bolonia. Firma un concordato con Carlos VII de Francia, ordena una cruzada contra los husitas de Bohemia y realiza intentos dirigidos a la reunificación de las iglesias griega y latina en un momento particularmente delicado. Considérese que solo 3 décadas después, Constantinopla es conquistada por el turco Mehmed II. Tendrá que luchar contra el llamado conciliarismo, instrumento aprobado en el mismo concilio que le elige a él, Constanza, el cual somete al Papa al poder de los concilios y de los obispos en consecuencia, y le obliga a convocar concilios periódicos. Martín sobrellevará el tema con habilidad, convocando en 1423 un concilio en Pavía, que primero suspenderá por causa de una epidemia y luego definitivamente ante el desacuerdo insoluble que reinaba en él. En resumen, un personaje en el límite de lo que el decoro y la dignidad papales aconsejan para tan alta magistratura como la romana, a quien, sin embargo, la historia encarga una altísima misión como es la de poner fin a uno de los momentos más delicados del papado, el cual, por desgracia, solo anticipa el que será definitivo e importantísimo, que habría de venir algo más de un siglo después, con la Reforma Protestante. Y hoy con Alberto Hernández, el gran Alberto, conocemos un poquito mejor a un personaje que de tanta leyenda que lleva encima ya no sabemos si es histórico o legendario. Tomás de Torquemada fue un dominico español que nació en el año 1420. Se metió sacerdote y dominico y llegó a alcanzar el grado de prior dentro de su convento. Renunció a ser maestro y a distintos obispados que le propusieron, puesto que era un hombre brillante. Fue confesor de la reina Isabel la Católica. La Inquisición se funda en España en 1478 y, contrariamente a lo que se piensa, los primeros inquisidores fueron un tal San Miguel y un tal Morillo, pero estos no supieron hacer las cosas bien y no tenían ninguna base jurídica, con lo cual pensaron en Torquemada y nombraron a Torquemada el Papa y los reyes inquisidor general. Escribió un libro que se titula Manual del Inquisidor y fue el que regulaba cómo se eran los juicios y los procedimientos. Según Juan de Mariana, fue un señor sabio y prudente. Y hasta aquí todo hubiese sido desarrollado con normalidad, pero al final del siglo XVIII y principio del XIX hay un sacerdote, Juan Antonio Llorente, que ha sido secretario de la Inquisición. Y bueno, no se sabe cómo, si es vendido por dinero, se ofrece a Napoleón para reorganizar la iglesia en España, y Napoleón pues la acepta y la nombra consejero de Estado, pagándole un buen sueldo anual.
encima de ser afrancesado ha hecho apostasía. Bueno, y también es carbonario, que es una especie de masón. Cuando Napoleón tiene que dejar España, él se va con Napoleón y allí escribe en Francia un libro que es todo exageraciones, errores y abultamientos con mala fe. Pero bueno, es lo que mejor vende. Cuanto más exageración haya, más libros se venden. En el caso de Torquemada tenemos que centrarnos en que su labor, si no fue buena, al menos procuró la paz social y religiosa en España. Nos libró de una guerra entre religiones como hubo en el resto de Europa, la guerra de los 30 años, que produjo 7 millones de muertos. Pero el nombre de Torquemada lo dejó manchado y fue adjetivo como algo perverso y malvado. E incluso llegaron a comparar con genocidas. Las exageraciones del padre Llorente son rebatidas ampliamente por José Pérez y otros historiadores que sitúan la cifra de muertos por la Inquisición en 3.000 personas. Y bueno, la Inquisición española, con diferencia con la del resto de Europa, es que sí cree en el arrepentimiento de los condenados y que eso les sirve para salvarse y evitar la muerte. Pues esto es todo y buenos días. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversión. ¿Y qué le vamos a hacer si es así? Esto se acaba, queridos amigos. Pero recuerda... Para que triunfe el mal, solo hace falta que los buenos no hagan nada. Edmund Burke, escritor, filósofo y político británico nacido en Irlanda del siglo XVIII, hijo de padre anglicano y de madre católica pero convertida al anglicanismo y considerado el padre del llamado conservadurismo liberal británico, partidario del libre comercio y contrario al control de precios, y gran defensor de la tradición, la religión y la limitación del poder. Apoyó la revolución de las 13 colonias inglesas en América, pero no, en cambio, la Revolución Francesa. Y de igual manera que lo hacemos en cada programa, presentamos para terminar la mucha, buena y variada música que nos ha acompañado hoy como siempre. Y en el tercio de eventos, la primera sinfonía en do menor, opus 68, cuarto movimiento, de Johannes Brahms. Era la Berlina Filarmónica que dirigía Claudio Abbado. En el natalicio, el Capricho Español, de Nikolai Rimsky-Korsakov. Era la Orquesta Sinfónica de Galicia, dirigida por Roberto González Monjas. Y en el obituario, la polonesa número 6, o Heroica, de Frédéric Chopin. Era Eugenie Kissing al piano. Y hoy hemos estado con ustedes Mariate Aragonés, Alberto Hernández, Guillermo Arroniz, Luis Aguilera, Lula Antequera, Íñigo Castellano y su siempre seguro servidor, Luis Antequera. Que hagas mucho bien y que no recibas menos.
teníamos razón. La historia como es y no como nos gustaría que fuera. Hasta el próximo programa. Se despiden de ti Mariate Aragonés y Luis Antequera. Pero yo te veo muy pronto en el programa de Javier Ángel Ramírez, Diálogos con la Ciencia, el jueves a las 12 de la noche, o lo que es lo mismo, el viernes a las 0 horas, con nuevos episodios de nuestra apasionante historia. No te lo pierdas. Les hemos ofrecido en Radio María Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés.